Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo que vengo haciendo este programa, el Cita Regional. Me encanta hacerlo. Esperemos que la vida nos permita continuar y con tan entretenido con tertulios, amigos de toda una vida, muchos de ellos. Quiero saludar en primer lugar, por eso a don Jaime Vara Canesa, por su madre, nieto de parlamentario, qué sé yo, papá de un ex concejal y él dedicado a la hípica. ¿Cómo está don Jaime? Hola Rodrigo, buenas tardes. Como siempre, un placer y un gusto compartir este programa contigo y ahora con unos contertulios tan ilustres como los que nos acompañan hoy día, así que puede hacer que sea un programa entretenido y que satisfaga al numeroso público que nos ven. Saludamos a don Daniel Morales, ex alcalde, hoy flamante secretario, no sé si general, ejecutivo, gerente, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Regional que preside Jorge Gil ahí, metido en el barro, tratando de darle luz a los, no sé, qué manera con los cortes de luz, es un chiste la cuestión. ¿Cómo está, caballero, Daniel? Oh, Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto compartir con ustedes, con Jaime, con Iván, con René, grandes amigos también, así que feliz de estar acá y obviamente tratar de que este programa sea lo más entretenido y lo más informativo posible. Saludamos a don Iván Buscoy, compañero Buscoy, ex Partido Comunista, hoy día Partido Wanderista. ¿Cómo está? Bien, oye, bueno, nosotros estamos haciendo este programa el día viernes y hemos pasado una noche de mucha lluvia y yo espero que no tengamos nadie afectado tan seriamente acá en la región, aun cuando sé que hay consecuencias de esta llovizna, por tanto espero que eso también lo conversemos. Confiamos en nuestro EP, delegado presidencial, amigo de esta casa, Manuel Millones, que se Correcto. ponga y que vaya y solucione. Y saludamos a don René Lube, el niño Lube. ¿Cómo le va? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Contentísimo de estar siempre acá en Quinta Visión, porque este es el programa más importante que se hace de debate regional. Y además saludar, por supuesto, también a Jaime, a Daniel y a Iván. Bueno, yo creo que es un error, y quiero plantearlo al tiro, no es un error, es una postura, no sé, es como, yo me acuerdo cuando chicos nos llevaban los padres franceses al teatro municipal y ahí actuábamos arriba, que se yo, actuaban y uno veía subirse al el escenario y actuar. Gran estafa en seguridad. Apareció la Camila Vallejo, siempre muy bonita, pero la lengua viperina, digamos. Gran estafa en la seguridad, el manejo de José Antonio. Quiero que echemos en esto. Es una gran estafa el manejo de la seguridad. Y como diría mi querido amigo ministro, que conversemos también, Ivonia, a propósito dijo la chica de del norteamericano Jaime Campo, quiero partir con usted, compañero Hugo. Hablemos de la gran estafa en seguridad. Aquí el tema fue, creo yo, las expectativas. El candidato presidencial Kast dijo que iba a echar a 300.000 o más de emigrantes o estos ilegales que estaban en el país, que estaban parte importante de ellos vinculados con la delincuencia. De eso después supimos que era una frase que se había dicho que había que entenderla de otra manera, que no era eso precisamente. Bueno, se dieron explicaciones para tratar de decir que, bueno, eso no funcionó. Se dijo que la preocupación por la seguridad era lo más importante.
se nombró un ministro de seguridad, una ministra en este caso, que duró poquito más de 60 días y que no le pegó los palos al gato, sino que anduvo por los alrededores y cometió incluso errores que está ahora sosteniendo la Contraloría General de la República. Ahora tenemos un nuevo ministro, el señor Arrau, que dice, mire, con las leyes que hay estamos y lo que hay que hacer es actuar. Perfecto. Y está tratando de actuar, pero simultáneamente apenas llegó, echó a los dos que eran los subsecretarios, puso otros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era la prioridad o no era la prioridad? Eso es lo que está preguntando la Camila Vallejo, que yo creo tiene razón. Ahora, lo que sí estoy claro, que es una preocupación muy importante de los chilenos, de la gente de la región de Valparaíso, justamente porque creo que es un tema que nos afecta muy seriamente a todos. Don Daniel Morales. Bueno, a ver, yo comparto con Iván el diagnóstico inicial. Claramente aquí el gran problema son las expectativas. La campaña presidencial se centralizó y se concentró en la temática de seguridad. Sin embargo, también hay otro dicho por ahí que dice que otra cosa es con guitarra, y claramente lo que sucedió fue que en el desarrollo del proceso de instalación del gobierno, el poder desarrollar el plan, el trabajo, las políticas vinculadas a la temática de seguridad no fue una tarea fácil. Lo primero fue que la ministra que estaba nombrada originalmente, creo que no, claramente para todos no dio el ancho en la lógica de la implementación, y la llegada del ministro Rau creo que le dio un segundo aire bien potente. ¿Y potente en qué sentido? En que hoy día hay claramente aspectos legales que están en plena marcha. La agenda legislativa probablemente ahora que ha terminado ya el debate de esta mega reforma económica va a estar centralizada en la temática de seguridad. Y yo creo que ha quedado en evidencia que sí existía un plan, que existía una propuesta que hoy día se está trabajando. De hecho, ayer en la tarde hubo una reunión con prácticamente todas las asociaciones municipales, donde se planteaba la incorporación de un proyecto dentro de la próxima semana para que la acción de los municipios en la temática de seguridad también vea una aceleración y que en el fondo tenga la protección legal los inspectores, los conductores y una serie Siento de que el actores primero que de son agosto comienza a fundamentales. funcionar Sí, la nueva ley de seguridad de la los nueva ley de municipios, ¿no? seguridad. Sí, correcto. O sea, Pero hay un problema con el reglamento y por eso va a necesitar un proyecto de ley complementario que va a ingresar la próxima semana. Entonces, ahí hay varios aspectos que también están apuntando a mejorar, y creo que eso habla bien un poco de las medidas que hoy día está tomando el ministro Rau. Por lo tanto, hablar de la gran estafa creo que es un exceso. Creo que claramente no dice relación con lo que hoy día está sucediendo, y la evaluación final hay que hacer al término de los 4 años. Yo creo que hay que esperar todo el proceso que se tiene que desarrollar, y va a indicar que los resultados van a ser lo que todos esperamos, que en el fondo es una baja de la sensación de inseguridad, y que los números vinculados a las temáticas de delito también van a disminuir. Jaime, yo creo que una manera digamos, de agregarle un antecedente interesante es que el día jueves el presidente de la República, después de conversaciones y ponerse de acuerdo con su par de Venezuela, instruyeron para que se vuelvan a reabrir las relaciones de amistad entre los dos países, lo cual consulares. indirectamente, claro, se llaman relaciones consulares, y eso lo que permite es agilizar papeles para que gente que quiera salir, digamos, quisiera estar, en fin, pero fundamentalmente quisiera salir, poder tenerlo, además en temas de seguridad. Creo que eso también es un pelito en esto. Sí, yo creo que, mira, aquí hay dos aspectos que habría que conversar. El primero es en realidad la salida a escena de la ex vocera Camila Vallejo, que yo creo que más que nada se produce por una absoluta ausencia de liderazgo dentro de la oposición. Y a consecuencia de esa ausencia es que ahora, al parecer, la ex vocera ha asumido la representación de la oposición. Por lo tanto, hay que mirarlo
desde ese punto de vista, es decir, que más que nada es una postura de la oposición, en que, claro, es decir, lo más fácil cuando tú estás en la oposición es destruir, y se ha visto de que ese es el espíritu que tiene la oposición actualmente, por cuanto del punto de vista de los aportes que efectúa a trámites legislativos, bueno, es un aporte cero, y eso se ha visto con la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Ese es un aspecto que yo creo que vale la pena señalar. Lo segundo es que, sin lugar a dudas, el tema de seguridad sigue siendo un tema prioritario, y es una situación compleja, es decir, todos nosotros yo creo que tenemos conciencia de que poner término al clima de violencia, del crimen organizado, del narcotráfico, no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, sino es un proceso largo, y que por lo tanto hay que dar pasos sucesivos con ese objetivo. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento, es decir, lo pasado, desgraciadamente pasado está, y por lo tanto hay que evaluarlo respecto a lo que actualmente está haciendo. Y yo creo que lo que está haciendo especialmente el ministro Raúl va en el horizonte deseado. Ya ha anunciado que, incluso con el objeto de evitar eventuales fallos encontrados por el Tribunal Constitucional, han resuelto presentar un proyecto de modificación de la Carta Fundamental, que justamente va a permitir tomar algún tipo de medida en ese tema. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar que el desarrollo de estos proyectos, y también tomar en cuenta que, claro, quizás sea algo secundario, pero los porcentajes de criminalidad han disminuido. Ahora no es grato conformarse con ese dato, por cuanto evidentemente cualquier homicidio o cualquier ilícito penal es serio, y por lo tanto quizás la mera reducción en las tasas no sea suficiente. Yo tengo confianza en que el ministro Arrau está en buen camino. Esperamos de que las modificaciones legislativas cuenten con el apoyo mayoritario del Parlamento, y en esa misma línea, tal como tú señalas, yo creo que la reanudación de relaciones consulares con Venezuela es algo positivo, y también hay que considerar que es un primer paso, es decir, evidentemente solamente está a nivel consular, por lo tanto requiere una, una segunda etapa hasta llegar a la reanudación diplomática en su Ok, 100%. ok. Bueno, todo camino comienza con un primer paso. René Lues. Bueno, yo comparto que el primer problema fue del gobierno. Esta sobreexpectativa que generó respecto al tema de seguridad, que desde el día uno íbamos a hacer todo para que esto funcionara, que teníamos un plan trabajado de hace muchos años, que sabíamos lo que íbamos a hacer, con una ministra que nunca uno la entendió como a cargo del tema de seguridad. Finalmente, todo el problema que tuvimos en un comienzo, yo diría, la instalación del gobierno, fue provocado por el gobierno. Ahora, dicho esto, hay un segundo momento completamente distinto desde que asume el ministro Arrau. Yo creo que es notable la forma en que él entiende la seguridad, y yo creo que es notable la forma en que se está empoderando respecto a lo que hay que hacer en este tema. Ahora, dicho también esto, yo creo que estas palabras grandilocuentes para sacar algunos likes, la gran estafa, o los problemas de inseguridad, o los problemas de la sensación que tiene la gente que es efectivo. Muchas veces la sensación de inseguridad nos va de la mano con los datos estadísticos, eso es verdad. Pero los que hoy día son gobierno es exactamente lo que le reclamaban antes a los que son hoy día, siendo hoy día oposición. Y viceversa, los que hoy día son oposición, hace poquito eran gobierno. Y la oposición de entonces le decía exactamente lo mismo. Yo digo, ¿cómo no entendemos que la seguridad no es un campo de lucha ideológica para sacar su trapito al sol, para ver cada muerto y cada extorsión como un problema del gobierno?
Es un problema de país, de Estado, y por eso que yo digo que en el tema de la seguridad no puede haber contingencia partidista, disputa ideológica, sino que acuerdos. Porque Chile, independientemente de las cifras que el gobierno la puede mostrar, como también la ha mostrado el gobierno anterior, y que la oposición de antes y la de ahora les critican o la retrucan, lo importante es que hoy día sabemos que el crimen organizado en Chile existe, que hace acciones violentas, que asesina, que tiene asesinato por encargo, en fin, son temas que nosotros hace 10, 20, 15 años en Chile no vivíamos. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que lo grande hoy día en Chile, lo grande, ojalá que tuviéramos políticos de ese nivel que Mm. digan, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer para que Chile sea mejor? Para que la gente, porque mira, podemos dar muchas cifras de seguridad en ambos sentidos. La dábamos antes, el gobierno anterior, hace 4 meses nomás, ojo, y el gobierno actual después de 4 meses, hacen lo mismo. Pero la gente sigue en sus casas. La gente no sale a tomar micro, porque primero porque no hay micro después de las 7 de la tarde. Y segundo porque la gente no hace una vida nocturna. Entonces yo creo que, eso hay que mejorarlo. Y eso se hace con acuerdos grandes, de gran nivel. Ok. Eh, Al terminar esta primera tanda, quiero tocar otro tema a propósito que está usted aquí, están aquí dos partes que tuvieron su vida de trabajo en la Municipalidad de Paraíso. Y me refiero al hecho de que cuando se emita este programa, el día sábado va a haber un lanzamiento de un libro del exalcalde Jorge Char, lo que ha causado para algunos concejales de gobierno un reclamo de por qué se presta una dependencia como el Bauriza para una acción como esta. Y el encargado ha dicho que esto se hace habitualmente con cualquier tema del libro. Y también este tema inusual, ¿no? No he visto nunca, me parece, creo que una medida increíblemente dura, pero tiene su razón. La Contralora Regional decidió sancionar y suspender Jefe, al director jurídico a por no la responder directora. a la directora jurídica. Don Iván. Mira, voy a partir por lo que me toca. El Bauriza se compró en el gobierno de Allende y lo compró en la gestión de mi papá. Mira, Eso quiero dejarlo para los que se olvidan de la gestión Inadmisible. de la que Sí. hizo mi papá. Yendo al tema, ustedes saben que yo con Sharp nunca he sido santo de mi devoción. Creo que es un descarado que trate de contar las cuentas y sacar las cuentas y decir que lo hizo de maravilla cuando estoy convencido que parte importante de los problemas y de los dolores que sufre Valparaíso son culpa de él, particularmente después del 18-19 de octubre. Sin embargo, creo que un espacio como el Bauriza es que efectivamente yo he estado en muchos lanzamientos del libro o de acciones culturales, creo que tiene que servir para todo. En esto no puede haber vetos. Yo creo que justamente la cultura tiene que tener una amplitud que cabezas de pescado como las que pueda decir eh, Jorge Chat también se puedan escuchar allí. O sea, creo que es un derecho que tenemos todos y que hace bien Torres cuando dice lo que dice. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que él ha actuado y creo que es la posición que hay que adoptar. No creo que haya otro camino que estar diciendo, no, este como es amigo, sí, este como no es de mi color, no. Creo que eso no tiene lugar. Respecto de la... Porque Sharp también ha hecho un discurso a propósito de la suspensión de la directora. La suspensión no tiene nada que ver con los dichos de Sharp. La explicación que da el municipio, que hoy día aparece en el Mercurio, es que los mensajes no llegaron a los correos que tenían que haber llegado y por eso no se contestaron y que de hecho están todos ya contestados. Por tanto, ya esperan que el lunes se suspende esta medida, pues la medida era hasta que se respondieran los requerimientos de la Contraloría, cosa que
según se entiende del texto que aparece en el Mercurio, eso ya está hecho. Jaime Vara, voy a seguir contigo. Ya, sobre los dos temas, respecto al tema del Bauriza, fíjate que en realidad yo pienso que tomando en cuenta la naturaleza del palacio y que evidentemente es un ícono dentro de nuestra ciudad, yo no objeto la circunstancia de que se haya autorizado el lanzamiento del libro de Jorge Char en ese lugar. Yo creo que efectivamente tiene que ser un lugar amplio, diverso, y bueno, espero que también cuando otros sectores soliciten el uso del palacio para algún tipo de actividad, bueno, también sea autorizado. Por lo tanto, sobre ese tema, Rodrigo, yo personalmente no tengo ninguna objeción. Respecto a la suspensión de la colega, evidentemente es una situación grave, por cuanto demuestra a lo menos un desorden administrativo, por cuanto la excusa de que los correos, de que se contestaron, pero los requerimientos no llegaron al correo actualmente que se ocupa, es una explicación sumamente infantil, por cuanto demuestra de que no existió ningún tipo de seguimiento respecto a los requerimientos de Contraloría. Es decir, a lo menos demuestra, claro, el informe se mandó y se acabó, con la salvedad de que a mi modo de ver ese informe debió haber tenido un seguimiento y ahí darse cuenta de que el informe requerido a la municipalidad no había llegado a la Contraloría. Por lo tanto, es una situación grave, es una situación que a lo menos demuestra un desorden administrativo y que, bueno, ahora habrá que enmendarlo, pero tiene ciertas consecuencias por cuanto, de acuerdo a lo que ha aparecido en la prensa, los informes requeridos a la municipalidad decían en relación con auditorías efectuadas por la Contraloría. Por lo tanto, el resultado de esa auditoría, sin contar con el informe de la municipalidad, pudo haber tenido un sentido y un resultado distinto al que efectivamente se obtuvo. Una situación grave que a lo menos demuestra un desorden administrativo y una falta de desidia en la administración de los temas en cuestión. Déjame agregar una cosa, Jaime. ¿De quién es responsabilidad de comunicar por sus páginas web cuáles son los correos de los funcionarios del que está de la Contraloría, el que está consultando, o del municipio? Entonces, El, el municipio, El municipio. municipio dice que avisó. todos los No, informes le llegan, todos llegan a la alcaldesa, a jurídico, a control. Así que, por tanto, esta razón es absurda. Ok, no sé, aquí no hubo un seguimiento respecto al perfecto, requerimiento de la Contraloría. perfecto. Tan fácil como eso. Daniel, te quiero cambiar de tema. A ti ya en la parte final de usted, un tema que le atañe a los dos. El manejo de la emergencia en las ciudades interiores, en Viña del Mar, en la región, porque usted es parte de la asociación, digamos, y que tenemos una nueva. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo lo evalúo positivamente, fíjate. En general, la movilización que han tenido los alcaldes como primera línea de respuesta, muchos de ellos se han desplegado en sus territorios, han hecho el trabajo con la unidad de emergencia. Había un gran despliegue también de los seremi en terreno, había un compromiso mucho mayor que el que habitualmente había. Han participado activamente de los COVID. A mí me ha tocado participar también de los COVID regionales con el delegado presidencial Manuel Millones, más los equipos de Senapred, y la verdad es que uno ve una coordinación y un empoderamiento en la temática de seguridad. Eso desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista del aparataje del Estado. En el caso de las empresas privadas, pues, lo que hemos visto claramente es un desastre desde el punto de vista de la energía. Chilquinta, CGE han sido empresas que no han dado el ancho en cuanto a la capacidad de respuesta. La lluvia de este fin de semana ya está colocando a prueba nuevamente los equipos de emergencia de Chilquinta y de CGE. De hecho, hoy día las principales comunas que están afectadas con cortes de luz son, Santo Domingo y Quilpué, son las que hoy día tienen más clientes con afectación.
Entonces, ahí hay un tema que va a traer consecuencias posteriores porque obviamente los municipios, las asociaciones, vecinos han colocado reclamos tanto en el CERNAC como en en los tribunales, justamente pensando en el resarcimiento que tienen que tener por los largos días que hubo sin la entrega de energía a las familias afectadas. Así que, en línea general, yo creo que se ha manejado bien la emergencia. Ahora hay que ver cómo pasa la segunda fase, que es en el fondo la rehabilitación, la respuesta y en el fondo el proceso de reconstrucción, y va con la misma velocidad con la que se respondió en en la primera fase. Eh, René, Rodrigo, yo quiero dedicarme a las dos cosas que tú planteaste. La primera, sobre todo el tema de la Contraloría. ¿Sabes tú? Es que esto es muy importante porque yo hace muchísimo tiempo que no veía a la Contraloría suspendiendo funcionarios de este nivel. Esto es muy inédito, muy poco común. Habla de otro nivel. Porque la Contraloría ya no daba miedo a nadie. Antiguamente, cuando iba a los gobiernos regionales, a los municipios, todos temblaban. Hoy día nadie le tiene miedo porque reitera sin ningún tipo de sanción. Lo que hizo hoy día la Contralora Regional es muy importante porque, por ejemplo, en el caso mío, yo mandé 16 veces peticiones al municipio de Viña del Mar. Las 16 veces no las cumplió, no cumplió órdenes de Contraloría. Estamos hablando de oficios que la Contraloría le mandó al municipio de Viña del Mar. 16. Y nunca sancionó a ninguna autoridad municipal. Entonces, voy a ir el lunes yo ahora a la Contraloría para decirle que lo que hizo el Mapizo también lo haga en Viña del Mar por lo que nos pasó a nosotros en su momento. Así que es muy importante lo que ella hizo y a partir de ahora, ya saben, todas las autoridades municipales tienen que responder los requerimientos de la Contraloría. Respecto al tema de la tragedia, digamos, mal tiempo, yo creo que lo mejor de Chile aparece justamente en estas emergencias, Rodrigo. Yo creo que cuando tú ves a parlamentarios de oposición y de gobierno, cuando ves al gobierno entero, a sus autoridades políticas, eh, eh, locales, a los alcaldes, en fin, a todo el mundo desplegado, a mi juicio, es la parte más buena de nuestro país, cuando mejor se ve Chile. Y yo he escuchado y he visto mucho TikTok de gente que viene a Chile y se impresiona por esto, cómo el país responde frente a las emergencias y a las catástrofes. Entonces, creo que muy bien el gobierno, bien la oposición, bien los alcaldes de todos los sectores, y de repente tú ves como escuchan, no sé, pues el presidente de la República habla con un gobernador y el gobernador reconoce que ha sido bien tratado. Esa cosa tan republicana que se da en catástrofes, a mí me encanta de Chile. Ahora, viene la segunda etapa, demostrar que efectivamente, como decía muy bien ok, Daniel, se responda de la misma forma positiva como se enfrentó la crisis, se enfrenta también ahora la reconstrucción. ok. Yo quiero recordarme, como tiempo Mari Castaña, cuando trabajaba en el Servicio Nacional de Aduana allá por los 70, cuando llegaban los inspectores de la Contraloría, Era oiga, terrible. había uno que a descanse, que gritaban todo, llegaba a un cuarto para las 8 a revisar oficina por oficina quién iba llegando a la hora, qué sé yo, algunos entraban y tiraba líneas, y también algunos jefes que eran bien otra época. Yo creo que Otra vez. deberíamos volver con una época que también el control de sentencia fuera de todos lados importante. Tenemos que ir a una pausa. Usted está en cita regional con algunos viejitos hablando de cosas anteriores. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Yo me reía mucho cuando el viejito Buskovich decía cabezas de pescado. Y cuando mi amigo Jaime Campo habló de las chivas que se estaban vendiendo, estos términos que eran muy de la década del Coloquiales, sí. 60, del 60 o del 70, pucha que están de Sí. moda, porque el ministro de Agricultura, y bueno, y en su manera de ser muy formal, el ministro Barro, el ministro de Defensa, cuestionaron seriamente la aplicación de la sobretasa y la forma como no se le ha quitado al embajador que él fue parte de estos especies de comisarios, de alguaciles, policías de frontera, que son los que están buscando la inmigración en Estados Unidos. Aquí él se puso muy duro y recibió respuesta hasta Iván Moreira. Es decir,
Indudablemente es un tema complejo este asunto de que a Chile se le aplique una sobretasa, aparte de la exportación, a una parte de las exportaciones, por el trabajo forzado. Quiero escucharlo a ustedes. Escuché a una parlamentaria del Partido Comunista y una dirigente, sí, en el campo hay trabajo forzado, y también en los locales. Yo, para mí el trabajo forzado en Chile no existe. Es decir, hay que forzar a la gente que llega a la hora que se llama trabajo forzado. Dale, va un poco. Mira, yo efectivamente no creo que, que exista trabajo forzado y que lo que hay es trabajo a lo mejor muy mal pagado o cosas así, pero no hay más que eso. Yo entiendo por las explicaciones que se han dado, particularmente por el embajador americano aquí en Chile, que es porque se compran productos Efectivamente. que vienen de países donde hay trabajo forzado. Esa sería la explicación. Y la explicación detrás es justamente la guerra que tiene China con Estados Unidos. Estados Obviamente. Unidos, obviamente. Y en el fondo, para decirnos, no compren, no le compren a ellos, Claro. pero lamentablemente en el esquema en el que estamos nosotros metidos y con los productos que vendemos, estamos complicados. O sea, Perdóname, Iván, hoy- ¿y quién no está en el sistema si están todos bien? Si ya no existe el modelo centralizado, ya no existe. exactamente, mira, No. lo que tenemos es China nos compra casi un poco más de un tercio de todo lo que exportamos. Los americanos un poco menos, del orden del 20, una cosa así. Y nuestros principales ítems de exportación son minerales. Entonces, es bien complejo lo que está haciendo la administración Trump. Finalmente, esto significa que los productos chilenos que llegan al consumidor americano van a tener a lo menos un recargo del 12% o el 12,5%. O sea, No, se el van a hacer aún más 2,5. caros. ¿Ah? No, que lo que pasa es que actualmente hay un 10, por lo Un tanto 10 por eso solamente se va a recargar, va a subir, va a sí, subir pues un 2,5. se va a recargar esa diferencia, no el 12,5 total. No, pues, o sea, el total de los aranceles que se van a aplicar a los productos chilenos va a ser del 12,5. Eso es lo que va a pasar. ¿Y eso quién lo paga? El consumidor El americano. 11,25. 10 más 12,5. El 11,25. No importa, ¿Cómo? da igual. Da igual. Da igual. Lo importante da El igual. consumidor americano va a pagar esa diferencia y evidentemente nos hace menos competitivos. Pero aquí hay un problema que yo creo que a los americanos les va a reventar en la cara. Y es que van a empezar a comprar las cosas más caras, pero nosotros producimos los productos que no son, los que son minerales, estáis obligados a comprarlos todo el año. Y los que son de temporada, nosotros estamos en el hemisferio sur y ellos no producen, que ni las manzanas, Pero ni... se le fue todo el tiempo y no me dijo qué opina usted de la chía. Usted que habló de las cabezas de pescado, ¿qué opina lo que No, yo creo que es un argumento muy, muy... Es verdad que yo creo que es una chiva para tratar de asustarnos, para que no compremos los productos chinos y que cambiemos la relación con los proveedores esenciales que tenemos hoy día desde el mercado internacional. Daniel, la realidad es que China nos compra el doble que Estados Unidos. China Así compra es. 34 y Estados Unidos 17. 33, sí, 17 a exactamente. 34. Entonces, Exactamente. ¿qué opina usted, Daniel? Yo creo que... ¿me lo preguntaste a mí o a No, quién? a Daniel, usted ya está en los Perdón. racismos, ya lo mandé a Siberia. No, a ver, yo creo que aquí hay que ser bien cuidadoso en cómo se manejan las relaciones internacionales. Yo creo que aquí los ministros no pueden darse gustos. Y siento que tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Defensa se dieron un gusto que creo que estuvo de más. Hay que entender que no, aquí no es solo la temática comercial. Hace 30 segundos atrás hablábamos de la reapertura de relaciones consulares con Venezuela, por ejemplo. Y es imposible entender que esa reapertura de relaciones internacionales o consulares con Venezuela haya sido sin el beneplácito de Estados Unidos.
O sea, aquí hay todo un entramaje que se va relacionando y que va mucho más allá de lo comercial. Entiendo que en el mes de agosto se van a reanudar las conversaciones y negociaciones en torno a los temas arancelarios, y por lo tanto uno esperaría que tanto la Cancillería como los equipos técnicos de la Cancillería puedan desarrollar esa negociación y que vuelvan en cierta forma estos aspectos a la normalidad y que se rebajen las tarifas arancelarias en aquellos productos donde se va a producir el alza. Hay un porcentaje importante de productos que no tienen esta alza. Sí me llama la atención el hecho de que este cambio se produce no por un tema de entre naciones, entre países o entre relaciones diplomáticas, se produce porque lo gatillan dos ONG que van a Estados Unidos y hacen efectiva una denuncia donde se plantea el tema de la relación de Chile con el trabajo forzado. Y eso obviamente genera un daño a los procesos comerciales que nosotros hoy día estamos llevando a cabo. Así que yo espero de verdad que se reordene el trabajo de quién tiene que conducir las relaciones diplomáticas, quién tiene que conducir las relaciones internacionales, que el número uno es el presidente y el número dos tiene que ser el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores. Y el resto de los ministros creo que aquí tienen que guardar silencio y tienen que someterse en cierta forma al trabajo que están desarrollando ellos, que son los que lideran esta plataforma. Jaime Vara, Mira, en primer lugar yo quiero ratificar lo que opina Iván en el sentido de que lo que se ha señalado es de que el trabajo forzado no es algo que acontezca aquí en Chile, sino en países a los cuales Chile compra sus productos. Por lo tanto, ese es un aspecto importante que destacar. Ahora, sin perjuicio de eso, a mí me llama la atención esta comparecencia, estas dos ONG que han comparecido ante Estados Unidos y que habrían denunciado este trabajo forzoso aquí en Chile. Desgraciadamente, a través de un medio de comunicación social, las ONG no han explicado detalladamente cuál fue su informe. Por lo tanto, ahí hay una duda en el sentido de que si efectivamente la ONG denunciaron trabajo forzoso en Chile y eso impulsó la medida de Estados Unidos, o si nos quedamos con el argumento de que ese trabajo forzoso se realiza en otros países. En segundo lugar, respecto a las declaraciones de los ministros, específicamente el ministro Campo, bueno, todos conocemos al ministro Campo y por lo tanto no es primera vez que saca este tipo de declaraciones. Ahora, en ese sentido, yo creo de que sin lugar a duda las relaciones internacionales deben ser administrada exclusivamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por lo tanto no me parece que otros ministros, que en este caso el de Agricultura y el de Defensa, emitan opiniones sobre las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales deben ser administradas exclusivamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y así lo ha señalado el canciller, que incluso ha señalado de que en el mes de agosto él, a través de la Cancillería, se reanudan las conversaciones con objeto de revisar este tema del aumento de los aranceles a 12,5%. Por lo tanto, en ese sentido, dejemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga su pega y esperemos que efectivamente se rebaje este aumento que se ha señalado en el último tiempo. René Lugue, Rodrigo, bueno, yo creo que esta es una cosa para nosotros importante, pero esto a nivel mundial claramente establece que se ha perdido un poco, bueno, el presidente de Estados Unidos ha dado por el traste con lo que llamamos nosotros el orden internacional. De hecho, existe un tratado entre Chile y Estados Unidos firmado entre los dos estados de arancel cero y sin embargo él se da este lujo de romper esos, firmado por él. de no importarle los tratados. Oye, y sus aliados de Europa hoy día se salvan. O sea, Estados Unidos ha subvertido el orden internacional básicamente porque sus intereses se afectan o no se afectan. Eso es lo que importa, digamos. En general, los países tienen intereses y no aliados, pero en el caso de Estados Unidos esto es brutal. Y sobre todo de este presidente en particular, esto es brutal. Porque en su afán por enfrentar a China en todos los ámbitos y niveles, también afecta a países como el nuestro, que efectivamente no tienen nada que ver con el trabajo forzado. Dicho esto, yo creo que efectivamente tenemos un problema porque
nosotros, ¿qué capacidad tenemos para decirle que China o enfrentarnos con China que nos compra el 34%, un tercio entero de lo que producimos, cuando Estados Unidos nos compra la mitad? Entonces, no tenemos ninguna capacidad para dejar a China fuera de nuestra capacidad económica. Por tanto, y tampoco tenemos capacidad para enfrentarnos con Estados Unidos. Somos una economía muy pequeña, pero sí tenemos mucho prestigio internacional. Y creo que ese prestigio está muy bien, hay que generarlo por las vías diplomáticas. Creo que es importante que esto ojalá se revierta. Las expresiones del ministro Campos son expresiones que yo creo que reflejan exactamente lo que ocurrió. Es una chiva, efectivamente es una chiva. Pero claro, cuando estamos hablando de temas diplomáticos es importante mantener las formas y Sí, el pues. gobierno de Chile y el Estado de Chile tiene en eso mucho, tiene mucha buena fama, mucha buena imagen de ser un partido un país respetuoso, un país cuidadoso de la forma y por tanto yo creo que el nivel diplomático que tiene que actuar y ojalá sea en favor de Chile. Pero no esperemos que Estados Unidos tenga cambios importantes porque la verdad es que Estados Unidos ha demostrado este presidente que, no le importan los tratados, no le importan los países, no le importan sus amigos y por tanto tampoco le importa Chile. Solo le importa enfrentarse con China. Ok, la última cosa que quiero conversar es que una cuestión que llama la atención, eh, privatizar Codelco, han planteado algunos senadores que ella lo dejó ahí dando vuelta, digamos, proponiendo aquello. Indudablemente la eficiencia de la administración de Codelco en el último tiempo ha sido increíblemente... eh, nunca en la vida Codelco ha tenido, para que usted, señor telespectador, lo sepa, yo creo que lo sabe, nunca ha tenido un precio mayor, una expectativa mejor en el mercado Codelco. Y nunca ha tenido la posición financiera desastrosa como la que tiene. Quiero conversar sobre esto, digamos. Iván Bukovic. Bueno, el problema es desde la nacionalización del cobre en 1971 hasta ahora, Codelco, a platas de hoy, ha entregado cada año a lo menos 3.000 millones de dólares al erario nacional. El punto es que efectivamente el Estado no le deja hacer inversiones porque le quitan todas las utilidades y la empresa naturalmente, para poder seguir funcionando, tiene que endeudarse. Y eso lo han hecho los gobiernos de la concertación y después los gobiernos de la derecha, de Piñera. Entonces, le estamos pidiendo peras al olmo. Si no tengo plata, efectivamente todo el mundo dice, está súper endeudado. Claro, pues, si la única manera de sostener la empresa es pidiendo crédito con el aval del Estado para poder hacer funcionar la máquina de Codelco, que nos produce a lo menos 3.000 millones de utilidades por año. Yo creo que todo el mundo, digo, esta es una cifra promedio desde el 71 hasta ahora, ¿eh? Por si acá, porque han habido años que ha dado más, otros menos, pero el promedio. El punto es que yo encuentro que ha sido una de las cosas que ha permitido el salto que dio Chile en el desarrollo, porque hemos de reconocer que pasamos de ser un país como la media o bajo la media latinoamericana a estar un poquito por encima de todo. Y eso, naturalmente, parte importante de eso está vinculado a la minería, y la minería en nuestro caso es Codelco, y ahora esto va a mejorar todavía más porque Codelco también va a ser el que produzca el litio. De manera que yo creo que pensar en privatizar Codelco es completamente fallo. Creo que por eso rápidamente han salido a aclarar que no está en los planes, que no se considera, que esto, que lo otro, porque verdaderamente sería un error
desde el punto de vista económico y sería un error, creo yo, desde el punto de vista de la política para el desarrollo de lo que viene. Daniel Morales. Bueno, yo creo que Bernardo Fontena ha planteado bien el tema, sacando el foco de la privatización, planteando que Codelco sí genera pérdidas hoy día cercanas a los 26.000 millones de dólares, pero que también Deuda, entrega una cantidad importante, claro, es de deuda, deuda. que tiene hoy día, que entrega una cantidad de recursos importante también al Estado. O sea, claramente lo que tiene que venir ahí es una reestructuración interna que mejore la eficiencia, mejore productividad, que bueno producir en mayor cantidad, se hicieron todas las ampliaciones, hoy día produce menos, pese a que el valor del cobre está más alto. Entonces, hay varios elementos que son contradictorios y que requieren hoy día una reformulación, y creo que ahí está el desafío que tiene que asumir esta actual administración. Por ninguna parte, creo que está en la lógica de pensar en el proceso de privatización. Estamos cayendo en ideas tan demagógicas como lo que planteó el Partido Libertario, que plantea que si se privatiza se le entrega un cheque a cada ciudadano de 2 millones de pesos. O sea, creo que este es un tema que requiere más seriedad que eso y que requiere una mirada de mediano y largo plazo, pero con mucha objetividad, porque el cobre sigue siendo el sueldo de Chile. Yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Así que me da la tranquilidad de que no se habla de privatización, se habla de vincularse de mayor medida con el mundo privado y que en el fondo mejore las condiciones de productividad y de precio que hoy día tiene la empresa estatal. Jaime Vara. Sí, mira, yo comparto lo que ha señalado tanto Iván como Daniel, en el sentido de que, en primer lugar, esta petición del senador Esquella fue radicalmente desechada por el gobierno y en todos los sentidos, en el sentido particularmente de que no se encuentra en los planes del gobierno la privatización de Codelco. Ahora, lo que sí yo destaco dos temas. Un tema de que el problema de Codelco no es solamente con el pasivo, sino también es con la baja productividad, también con la baja de la calidad de la ley del cobre y otros temas administrativos. Por lo tanto, yo no reduciría el problema de Codelco solamente a un tema del pasivo. Y esa es la misión que tiene el presidente de Codelco actualmente y así lo ha anunciado radicalmente. Lo tercero es que lo que sí yo creo que hay que considerar es la inversión privada dentro de la administración de Codelco, sin que ello significa perder el control de la empresa, que ha sido lo que enérgicamente ha señalado Fontaine en los últimos días. Por lo tanto, en resumen, la privatización no está en los planes del gobierno. En segundo lugar, sí hay que efectuar algún tipo de adecuación en la administración de Codelco. Y en tercer lugar, que eso no significa que no sea posible el llamado o la incorporación privada en la administración de Codelco, sin que ello signifique una pérdida en su control. René Lue. Bueno, yo creo que estamos todos relativamente de acuerdo. Lo bueno de lo que planteó, a mi juicio, el senador, es el diputado, ¿no es cierto? Esquella, o senador Esquella, No, Senador, senador, senador. 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 no lo Ese- rebaje tanto, Ok. pues. Lo bueno que planteó el senador Esquella es que este sea un tema que se debata a nivel público y frente a la comunidad nacional. Creo que es súper importante los datos de Codelco. Efectivamente, Codelco produce el cobre a 211 digamos, centavos de dólar por libra, y la empresa privada en Chile la produce a 123, 72% más barato que lo que produce el cobre Chile, la empresa Codelco. En los 90, Codelco entregaba o producía un tercio del cobre que se producía en Chile. Hoy día ha bajado menos de un cuarto. Entonces, aquí el debate no es privatizar o no privatizar. El debate fundamental es cómo hacemos que una empresa estratégica para el país siga siendo del Estado y sea más competitiva. Hay que ver los sistemas de producción, hay que No, la transparentar, ley de las minas. hay que transparentarlo todo. Yo creo que Codelco sigue siendo un problema del punto de vista de la transparencia de la información. Así que yo creo que hoy día, a mi juicio, lo más importante es que hoy día el cobre para Chile no solamente es un tema importante desde el punto de vista económico, es un mineral estratégico hoy día para este mundo actual y para el mundo del futuro por todo lo que viene en términos de
de producción internacional y de todos los bienes que se producen más importantes en términos energéticos, tienen cobre. Entonces yo creo que hoy día, más que caer en esta caricatura de que todo lo privado es malo o viceversa, eh, todo lo público es bueno, yo creo que hoy día lo importante, el debate importante es cómo mejoramos la gestión, la hacemos más competitiva y Codelco sigue siendo o vuelve a ser la empresa que más cobre produce en el mundo, ojalá a los más bajos precios y que genere por tanto mayores recursos para el país. Así nació el acuerdo histórico del 71 cuando el Congreso a nivel unánime, todos los parlamentarios en una época que estaba muy dura el 71, todos se pusieron de acuerdo para decir que Codelco iba a ser el motor del desarrollo de Chile. Ojalá lo vuelva a hacer, porque hoy día, al parecer, por todo lo que hemos visto, lamentablemente ya no lo es. Qué No, bueno que recuerdes eso. Hubo un solo parlamentario que votó en contra de la obediencia, el senador no, Víctor García Garcén. Sí, señor. Fue no, el no, único. no. Los opositores no estuvieron en la sala, eso es No, otra cosa. no. La votación final fue todos menos García Garcena Busco. Léalo bien, véalo bien, le hago la apuesta que quiera. Un gusto estar con usted, Luis Buscovich, Vara y Morales. Su minuto final, compañero. Bueno, yo espero que este segundo remesón de agua nos pille mejor parado y no nos traiga tanta. He estado viendo las noticias espeluznantes, particularmente más al norte, donde en regiones más al norte, donde se acumulan y se acumulan dificultades producto del agua. Pero bendita sea el agua porque la requerimos. Piensen ustedes que con toda la lluvia que hemos tenido, Peñuela solo la tenemos al 30%. Imagínate tú. Gracias. Así es. O sea, Daniel y Morales. acuérdense cómo era antes, que hasta dónde llegaba el agua y todo. Hoy día estamos al 30%. Entonces, bendita sea el agua y que efectivamente estemos preparados y hagamos todo lo que sea para poder pasar el chaparrón, pero creo que es muy bueno que nos llega el agua muy bienvenida para resolver esta necesidad básica del hombre. Daniel Morales. Yo, como vecino de Limache hoy día, quiero poner el acento en un problema que estamos teniendo permanentemente y que tiene que ver con el aumento de la congestión vehicular. La verdad que tenemos hoy día, a raíz de que se ha desarmado el paso provisorio que está en Colón, producto de la lluvia, el estero se ha llevado ese paso. Hoy día tenemos un aumento de la congestión y hay un proyecto que está completamente terminado y que tiene que ver con el diseño del futuro puente de calle Colón. Por lo tanto, yo lo que espero es que una vez que pase este sistema frontal, el gobierno regional, las autoridades sectoriales, puedan sentarse y con la energía que se está colocando el municipio actualmente, pueda en el fondo gestionarse los recursos para que ese puente en corto tiempo comience a ser una realidad. Oye, Daniel, ¿cuál es la calle Colón? Es ¿Qué el que va importancia paralelo tiene? para el ¿Qué Emilio Romano. conectividad tiene? La Avenida ¿Qué Argentina. conectividad tiene? Colombia y Es la que Argentina. junta los dos limaches. Exactamente. Conecta No es los dos Valparaíso, limaches. no es Valparaíso, no es Colombia ni Argentina. Está molestando No, a no, no. Lo que pasa es que es un buen camino paralelo y alternativo a lo que es el alto costo del peaje. Mucha gente pasa por el interior de la ciudad. Eso es la realidad. No. M. Vara. Bien. Mira, dentro de todas las noticias malas que hemos comentado, yo quiero destacar dos noticias positivas para nuestro querido Valparaíso. La primera noticia es el reimpulso que ha dado el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de lograr que Valparaíso sea sede de la Secretaría del Tratado de Alto Mar. Y la segunda buena noticia es de que por segundo año consecutivo, según un estudio de una empresa extranjera, Valparaíso es la primera ciudad con internet fijo. Yo creo que son aspectos positivos que vislumbran la posibilidad de que realmente Valparaíso se recupere y vuelva a ser la ciudad próspera de antaño. René Luez. Dos cositas, Rodrigo. Hablamos de las autoridades civiles en el terreno en esta emergencia, pero no hablamos lamentablemente también de las policiales,
de los bomberos, de las Fuerzas Armadas, que también han hecho una tremenda labor para enfrentar esta catástrofe climática. Segundo, también, bendita lluvia, como decía, bendita agua, como decía nuestro amigo Iván, claro, pero también genera problemas en personas en particular, en casas, en derrumbes, en fin, ojalá que las autoridades respondan adecuadamente, porque la verdad es que también sufren ellos un problema personal y familiar, así que ojalá que el que viene ahora, que es el día después, a partir del día después, haya una respuesta tan potente como la hubo para enfrentar la emergencia entre todos los chilenos. Como decía recién al principio, lo mejor de Chile se ve en las emergencias. Muchas gracias a René Lupe Escobar, Jaime Vara Canesa, Daniel Morales y el compañero Iván Buscoyo. Usted que nos está mirando, que nos está escuchando, le agradecemos. Yo le agradezco que venga, se siente, nos escuche, participe y comente. Cita regional aquí en Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.